Buenas, somos el equipo número 4, integrado por Daniel Gutiérrez, Joana Rodríguez, Wendy Espinosa y mi persona, Joan Sánchez. En la presente exposición hablaremos sobre la prensa, entre uno de los medios publicitarios a estudiar. Específicamente, la importancia, ¿verdad?, de la prensa como un medio publicitario. Como un medio publicitario. Para hablar de ello, primero tenemos que hablar de la publicidad como una herramienta fundamental para las empresas que buscan comunicar valor de sus productos y servicios a todo el público. La prensa ha jugado históricamente un papel crucial, adaptándose a los cambios del mercado y manteniendo su relevancia en ciertos nichos. La prensa como medio publicitario incluye no solo periódicos, también revistas, ofrece características únicas que las distinguen de otros medios publicitarios. A pesar de que ha existido ese auge de los medios digitales, la publicidad impresa sigue siendo una opción viable y efectiva para muchas empresas, especialmente para las pequeñas y medianas empresas. Pero de aquí existen ventajas y desventajas también que tienen este tipo de medio publicitario. En el caso de la prensa, la credibilidad y prestigio. Los medios impresos, especialmente las revistas, gozan de alta credibilidad y tienen una autoridad editorial. Aparte de eso, también está el impacto tangible y duradero que crea este tipo de medio publicitario. A diferencia de los otros medios digitales, los anuncios impresos pueden ser leídos y releídos en 2 oportunidades y hasta 3 oportunidades. O sea, es distinto su manejo. Podemos hacer una segmentación también. La prensa permite que segmentemos de manera efectiva las audiencias. Por ejemplo, las secciones de deportes, las secciones de economía, de cultura que tienen los periódicos. Flexibilidad geográfica es otra ventaja que tenemos. ¿Por qué? Porque bueno, pueden dirigirse esos periódicos locales o regionales a campañas específicas en zonas específicas. También hay un detalle en la complejidad del mensaje. Esa es otra ventaja. Aquí las personas pueden de manera detallada leer información compleja. Pero como hay ventajas, existen desventajas también. Existen desventajas como la corta duración. Por ejemplo, la vida útil de un periódico diario pues, se limita a 24 horas. Eso es un ejemplo, claro. Los costos es otra desventaja. De repente es un periódico, un largo tiraje, una revista prestigiosa, los costos aumentan. Entonces, esas son una de las desventajas, como también la audiencia de la misma prensa al transcurrir de los años ha sufrido un declive. Y bueno, también una desventaja, que es esa falta de interactividad que sí, bueno, poseen otros medios. Ya hablamos de la prensa, ¿verdad? Y es uno de los tipos que existe. Entre ellos, bueno, están los medios impresos, vuelvo a repetir, como periódicos y revistas, un ejemplo claro, son publicaciones físicas, ¿verdad? Está también la radio como un medio publicitario, como un medio auditivo, donde se transmite el mensaje por medio de ondas de radio. Aquí, bueno, un ejemplo de esto son las cuñas publicitarias. También está como otro medio la televisión. Bueno, conocemos de hace muchos años, un medio audiovisual que combina imagen y sonido. ¿Okay? Pueden haber anuncios y patrocinios, entre otras cosas. La publicidad exterior, bueno, esta no es más que los anuncios ubicados en determinados sitios, por ejemplo, las vallas publicitarias. Y por último, bueno, la internet, los medios digitales, la publicidad que es distribuida a través de las plataformas, por ejemplo, las redes sociales.
Luego tenemos lo que es la escritura o elementos del medio, en este caso viene siendo ya sea digital o impreso, siempre se maneja como la misma división. Luego tenemos, primero que todo, tenemos la primera plana que viene siendo la portada, es la página principal que muestra lo que es el nombre del diario o en su cabecera, la fecha en la que se está realizando, las noticias más importantes y más impactantes que existen allí. Luego tenemos la cabecera, que aquí viene siendo lo que es el nombre, el logotipo, el eslogan del periódico, el saludo que tenga el periódico comúnmente, etc. Luego tenemos las secciones, que viene siendo cómo está dividido el periódico. En este caso, hablamos sobre lo que es lo común, local, en la región, deportes, luego tenemos economía, la cultura y la opinión de más personas. Luego tenemos las orejas, que vienen siendo esos anuncios pequeños que existen en el periódico. Normalmente los anuncios vienen siendo como para, a veces se utiliza como para reuniones, como para citas, etc. Luego tenemos la contraportada, que viene siendo la última página. Esta se utiliza a menudo para noticias de cierre, de humor, juegos didácticos. Muchas veces existe como un sudoku, la vieja o demás opciones de juegos que sean muy interactivos. Y por último tenemos la que es la participación del medio, que viene siendo la información que ocurre en la prensa escrita, en este caso. En ella se incluye la difusión de noticias, es muy importante, ya que pues si no existe el periódico, la noticia no llega a las demás personas. Y los reportajes de investigación, efectivamente, el reportaje de investigación pues es de donde nace la información. Luego tenemos aquellas funciones claves de las funciones claves de la prensa escrita que actualmente se manejan. Luego tenemos primero la información objetiva, ¿sí? En este caso pues se recopila toda la información y luego se pone muy puntual lo que se va a agregar, o sea, es como muy generalizado y luego se agrega lo principal. Luego tenemos la información de opinión y análisis. En este caso pues vamos a proporcionar artículos de fondo que nos van a ayudar a interpretar la complejidad de la información, ya sea de una manera un poco más amplia o más resumida. Luego tenemos la vigilancia y cambio social. ¿Qué viene siendo esto? Bueno, a través del periodismo o de esta parte, de este pequeño parte de la prensa escrita, que es el periodismo, de investigación, que es el que se encarga de investigar todo, de analizar todo y de concretar la información. Bueno, existe primero la corrupción, que muchas veces es cuando no quiero que digan una información y lo que hago es que pago por eso, y aquellas injusticias del periódico que existen que pues muchas veces no son reflejadas a la luz. Luego tenemos la construcción de comunidad. Es muy importante que el periódico construya su comunidad y fomente su empatía para que llegue esa información a todo el mundo que manejan ese tipo de cosas. Y por último tenemos la evolución digital, que es muy importante, es una de las más importantes, ya que a pesar de que el internet hoy en día tenga tanta información, muchas veces las personas se siguen guiando por el periódico porque es como la información más precisa que puede llegar. Por último tenemos la que es la participación del medio, que viene siendo la información que ocurre en la prensa escrita, en este caso. En ella se incluye la difusión de noticias, es muy importante, ya que pues si no existe el periódico, la noticia no llega a las demás personas. Y los reportajes de investigación, efectivamente, el reportaje de investigación pues es de donde nace la información. Luego tenemos aquellas funciones claves de las funciones claves de la prensa escrita que actualmente se manejan. Luego tenemos primero la información objetiva, ¿sí? En este caso pues se recopila toda la información y luego se pone muy puntual lo que se va a agregar, o sea, es como muy generalizado y luego se agrega lo principal. Luego tenemos la información de opinión y análisis. En este caso pues vamos a proporcionar artículos de fondo que nos van a ayudar a interpretar la complejidad de la información, ya sea de una manera un poco más amplia o más resumida. Luego tenemos la vigilancia y cambio social. ¿Qué viene siendo esto? Bueno, a través del periodismo o de esta parte, de este pequeño parte de la prensa escrita, que es el periodismo, de investigación, que es el que se encarga de investigar todo, de analizar todo y de concretar la información. Bueno, existe primero la corrupción, que muchas veces es cuando no quiero que digan una información y lo que hago es que pago por eso, y aquellas injusticias del periódico que existen que pues muchas veces no son reflejadas a la luz. Luego tenemos la construcción de comunidad. Es muy importante que el periódico construya su comunidad y fomente su empatía para que llegue esa información a todo el mundo que manejan ese tipo de cosas. Y por último tenemos la evolución digital, que es muy importante, es una de las más importantes, ya que a pesar de que el internet hoy en día tenga tanta información, muchas veces las personas se siguen guiando por el periódico porque es como la información más precisa que puede llegar. El ejercicio de la prensa, al igual que otros medios de difusión de información, también se ve regulada. A nivel internacional hay unos códigos de ética y de moral que se respetan. Sin embargo, a nivel nacional hay todo un marco jurídico que regula el ejercicio de la prensa. Dentro de estos podemos rescatar lo que sería la Constitución de la República, la Ley de Protección de Consumidor y Usuario, la Ley sobre Propaganda Comercial. Además de esas está pues la ley Resórteme, está también la ley orgánica de la protección de niños, niñas y adolescentes, la ley de deportes, entre otros. A nivel municipal también se encuentran algunas ordenanzas. En el caso de San Cristóbal, pues tenemos las ordenanzas de las actividades económicas, de espectáculos públicos, las ordenanzas para el expendio de bebidas alcohólicas, entre otras que igual van a regular el funcionamiento de la prensa. Respecto a lo que serían las relaciones públicas dentro de este medio de comunicación, realmente es muy importante, ya que con esta estrategia de comunicación se busca tener una publicidad no paga, lo que hace que se genere una imagen positiva de las empresas o de las marcas, incrementando así su credibilidad y su confianza. Los actores que participan en este medio serían los anunciantes, los medios, que son los que van a aportar la credibilidad del mensaje, y la audiencia, pues, que es la que sería el receptor del mensaje. Las ventajas de utilizar las relaciones públicas dentro de una empresa sería pues el menor costo en la publicidad,
una mayor credibilidad en la marca y un alto impacto en la reputación. Bien, en el último punto, en cuanto a la contribución de la prensa en la comunicación en marketing, podemos decir que hay una cierta diferencia entre las redes sociales en donde el consumo es en su mayoría pasivo y rápido, mientras que el lector de prensa dedica un tiempo consciente y enfocado a la información. Actualmente la contribución de la prensa es amplia, viene desde que establece una base legítima y profunda para el mensaje. Adicional, actúa como un filtro de veracidad que en una era donde abundan los fake news es fundamental. En modo resumen, podemos decir que la contribución de la prensa en el marketing se puede dividir en 4 segmentos. Primero, con la confianza. Esta da una transferencia de prestigio a la marca, puesto que al aparecer en ella, el lector asume que la marca tiene solidez en el mercado y a su vez genera cierta confianza. La atención. Esta genera un consumo consciente, lo cual se transforma en menos distracciones y un mayor enfoque en el contenido de la marca. Luego va la segmentación. Esta da un acceso a una audiencia de alto valor, con características específicas, tanto económicas como sociales, que pueden ser de gran interés para la marca. Por último, tenemos la integración, que actualmente la prensa digital funciona como un generador de tráfico hacia un ecosistema digital mucho más amplio, lo que permite profundizar en el tema que se está leyendo y que adicional esto se puede traducir para las empresas como un mayor poder de persuasión hacia el lector. Bueno, esta ha sido nuestra exposición. Muchas gracias.